Vamos a leer allí en el libro de Jueces, en capítulo 6, versículos 14 y 15, y algunos versículos más vamos a compartir, pero esos son los versículos clave. Allí todos conocen tal vez la historia de Gedeón. ¿Amén? Muchos tal vez la escucharon en algún momento de su vida y otros tal vez en algún momento la compartieron. La historia de Gedeón, ese hombre que era allí del pueblo de Israel y estaba allí cosechando trigo, desgranando el trigo para que no se lo robaran los madianitas. Vamos a leer entonces allí en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. El versículo 14 dice: mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Amén. Luego vamos a estar viendo algunos versículos más de esa hermosa historia de Gedeón. Vemos que todo comienza allí en el versículo 11, cuando dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abircherecita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Esos madianitas que habían tomado, permitido durante 7 años por el Señor, el Señor había permitido que su pueblo fuera oprimido durante 7 años por los madianitas, por la dureza de su corazón. Por no escuchar la voz de Dios, Dios permitió que ese pueblo durante 7 años sufriera el oprobio de los madianitas. Pero allí, entonces, como decía, se le acerca el ángel a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque estaba limpiando allí el trigo para dar de comer a su pueblo. Y sin embargo vemos que este Gedeón de la historia, ese hombre dice: Señor, ¿qué puedo hacer yo si soy el menor de mi familia? Y mi familia es muy pobre en Manasés. Porque se sentía ese hombre como que era pequeño, como que no era digno de que el Señor usara su vida para libertar al pueblo de Israel. Ese hombre Gedeón que estaba allí cosechando el trigo, simplemente pensaba que ese era su trabajo, que no iba a ser usado para otra cosa. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros de diferentes lugares y situaciones? El Señor llama a su pueblo, a sus hijos, de diferentes situaciones en las que se encuentran, y los capacita y los prepara para hacer su obra. Y ese hombre decía: yo soy pobre, mi familia es pobre. ¿Y cuántas veces Dios llama a gente pobre, sin talento y sin ningún tipo de cosa? ¿No llamó a Pedro, que era un hombre del vulgo, que estuvo allí, que era simplemente un pescador que no tenía ningún talento diferente a los otros? ¿Por qué? Porque Dios usa, Él capacita a la persona. Él capacita a aquel que Él llama. Y en este caso, por eso decía que es el Dios de los imposibles. Porque no era fácil preparar a Gedeón, ese hombre que no creía en nada, porque aún allí vemos que dice: si Jehová, Dios mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? A veces pasan ese tipo de cosas, que nos volvemos incrédulos, porque decimos: si Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando diferentes situaciones? Pero allí el Señor quería usar a Gedeón. Él quería usar a Gedeón. Y como es el Dios de los imposibles, Él iba a usar a Gedeón. A pesar de todas sus luchas que él tuvo, que tuvo que ver el vellón mojado, seco, todo ese tipo de cosas, que es parte de la historia. Sin embargo, Él quería usar a Gedeón. Y lo usó a Gedeón para libertar a ese pueblo. Pero ¿cómo lo usó? En los imposibles de Dios.
Porque vemos que ese ejército de los madianitas tenía 139.000 guerreros. 130.000 guerreros acampaban alrededor de Israel y la tenían presionada. Y sin embargo vemos que Dios prepara allí, que Dios llama a 32.000 hombres. Que Dios llamó a 32.000 hombres para que fueran con él a pelear la batalla. Y sin embargo el Señor le sacó esos 32.000 hombres y solo le dejó 300. ¿Por qué? Porque es el Dios de lo imposible. Así como un día llamó a Josué a tirar un lugar allí, una ciudad fortificada, de muro de 3 metros solamente con alabanza, solamente cantando coritos el pueblo de Dios, tiró esa ciudad fortificada, porque era algo imposible de hacer. Todo el mundo humanamente decía, ¿cómo lo van a hacer? No tenían cañones, no tenían bengalas, no tenían granadas, y sin embargo tiraron la ciudad de Jericó cantando coritos, porque Dios estaba con ellos. Y aquí en este caso de Gedeón, que dice que el hombre se sentía como que era menos, se sentía menospreciado, sentía como que al ser pobre o al ser el menor de una familia. Vemos que allí también llama Dios al rey David. Lo llamó siendo pastor de ovejas. David no era el mejor de sus hermanos, era simplemente el más chico y estaba allá en el medio de un monte pastoreando ovejas. Y sin embargo todos los otros andaban metidos en la corte y en los diferentes lugares, y sin embargo David, que estaba pastoreando la oveja, fue llamado por el Señor. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Él llama y capacita, pero Él llama a gente que está dispuesta a servirlo. Él llama a la gente que realmente quiere servirlo. Y ese hombre Gedeón, a pesar de sus luchas, como decía que dudaba del Señor y dudó y le pidió el vellón y que le mojara y que de noche, y le pidió que no se fuera el ángel, que le iba a hacer una ofrenda, y se quedó allí el ángel, le dijo, ve, haz la ofrenda, y preparó toda la ofrenda para el ángel, y preparó todo allí, luego mató ese buey para preparar un holocausto para Dios, ya allí el Espíritu Santo había entrado en Gedeón. A partir de ese momento el Espíritu Santo había entrado en el corazón de Gedeón, y Gedeón estaba siendo transformado por Dios. Vemos que derribó ese altar que tenía el padre allí, derribó ese altar Gedeón y hizo un altar para Dios. Y allí mató ese buey que Dios le había pedido que matara y lo sacrificó en ese altar que hizo para Dios. A partir de ese momento vemos que el corazón de Gedeón empezó a caminar con Dios, pero en el imposible de Dios. ¿Por qué? Porque si miramos humanamente, ese hombre nunca iba a ser elegido para libertar al pueblo de Israel, porque era alguien insignificante en su familia. Era alguien que no era nombrado para nada. Sus hermanos capaz que ni lo tenían en cuenta para nada. Su familia tampoco, su padre capaz que tampoco. Simplemente lo tenían allí para desgranar el trigo, para juntar ese trigo. Y sin embargo ese hombre es llamado por Dios. Vemos que Moisés, por ejemplo, otro de los imposibles de Dios, es llamado por Dios. Allí en el medio de una zarza ardiendo, lo llama Moisés en el desierto y le dice que quería que libertara al pueblo de Israel. Y Moisés también era tartamudo, tenía 83 años y decía, ¿cómo voy a ir yo? Debe haber gente más capacitada que yo para hacerlo. Y muchas veces cuando el Señor nos llama a su obra, sentimos eso, que debe haber alguien que tal vez esté más capacitado que nosotros para hacer su obra. Pero Él quiere usarnos a nosotros. Y muchas veces los proyectos de Dios son diferentes a los nuestros. Cuando nosotros ponemos los proyectos nuestros en manos de Dios, Dios tal vez empiece a trabajar en ellos, pero va a destruir todo lo que nosotros hemos hecho. Lo va a destruir porque es todo hecho por manos humanas. Dios va a armar el proyecto y nos va a trabajar a su manera. Él quiere que trabajemos a su manera y no a la manera nuestra. Nosotros podemos ponernos en sus manos, pero Él siempre va a hacer los proyectos a su manera. Cuando vemos que el mundo empieza a reírse por lo que estamos haciendo, como lo hizo con Noé, que hacía años que no llovía en esa tierra, y sin embargo ese hombre construye el arca durante 120 años. Y no llovía, estaba loco.
Decía, ese hombre está loco, pero era el proyecto de Dios. Dios había armado ese proyecto. Entonces, esa arca iba a ser necesaria en su tiempo. Y cuando Dios prepara ese tipo de situaciones en nuestra vida, ese proyecto realmente va a ser de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo preparó. Por eso decía, cuando preparamos proyectos con manos humanas, Él lo destruye y lo hace a su manera. ¿Por qué? Esos son los imposibles de Dios. Vemos un hombre Nehemías, así que era copero, simplemente era como un mozo del rey, y sin embargo ese hombre fue llamado a reconstruir todos los muros de Jerusalén. Lo llamaron a Nehemías para reconstruir. Dios lo llama a reconstruir todos los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque eran los imposibles de Dios. Ese hombre iba a ser usado y lo hizo su tarea en los días que nadie creía que iba a hacer, en ese poco tiempo, la tarea, porque Dios estaba con él. Por eso decimos que Dios, a partir del momento que el Espíritu Santo entró en su vida, allí cuando hizo el holocausto y destruyó aquel altar del Padre que tenía el Dios de Baal y todo ese tipo de cosas, a partir de ese momento que Dios empezó a caminar con Dios y empezó a darse cuenta que verdaderamente Dios estaba con él y que Dios iba a hacer la obra. Porque cuando nosotros empezamos a sentir la presencia de Dios, empezamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo va caminando con nosotros. Porque Jesús dijo, no lo dejaré huérfano. Siempre iba a estar con nosotros. O sea, el Espíritu Santo camina a nuestro lado. Y cuando Él camina a nuestro lado, caminan todos nuestros proyectos. Todos los proyectos que nosotros hacemos siempre tienen que estar en los caminos del Señor. Porque si no entramos en el proyecto del Dios de los imposibles, Él es el Dios de los imposibles. Dios es el Dios de los imposibles. Él hace brotar agua en el desierto y ríos, Él hace ríos en la soledad. Dice, ¿por qué? Porque verdaderamente es Dios. Y Él no quiere que nadie se lleve la gloria. La gloria toda es del Señor. Entonces cuando el Señor se pone a trabajar en nuestra vida, va a destruir todo aquello que humanamente nosotros creemos que es bueno. Amén. Él nos va a sacar todo aquello que nosotros creemos que es bueno, porque Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, lo sabe. Entonces allí a Gedeón le empezó a sacar todo eso que él estaba allí con los ídolos, con el Padre, con todo ese tipo de cosas, y lentamente Dios le empezó a hacer, a probar a Gedeón, y Gedeón empezó a servir al Señor, empezó a darse cuenta, aunque luego en el futuro Gedeón cayó, pero eso es otra historia. Amén. Eso fue por diferentes causas. Pero en el momento que Gedeón estaba con el Señor, Dios, el Dios de los imposibles, estuvo con él y pudo libertar al pueblo de Israel. Pudo sacarla de esa opresión que ese pueblo tenía durante 7 años. ¿Por qué? Por no oír la voz del Señor. También vemos a Moisés, como decía, que tuvo que llevar ese pueblo de Israel, 2 millones de personas, a través del desierto, a pelear con pueblos hostiles. Y no era un guerrero Moisés. Moisés no era un hombre de guerra. Moisés estaba cuidando ovejas en el desierto cuando Dios lo llamó. Que Dios lo mismo, no era un hombre de guerra. Él dijo, yo no soy un hombre de guerra, no era un líder militar, que Dios nunca había tenido gente a cargo. No sabía cómo guiar un ejército, pero Dios lo capacitó. Dios fue el que estuvo con él en todo momento, como estuvo con Josué, como estuvo con Moisés, como estuvo con David. Siempre en todas las situaciones, el Dios de los imposibles te va a sacar adelante, a ti y a mí, en todas las situaciones. Cuando los proyectos son de Él, Él va a hacer lo imposible. Cuando la gente se empiece, como decía, a reírse de lo que estamos haciendo, es porque ahí Dios está actuando en esa situación. Dios está actuando. ¿Por qué? Porque el mundo justamente empieza a criticar. Dice, ¿qué van a hacer? Como le decían a Nehemías, ese muro que viene una zorra y se lo tira, ¿no? Y sin embargo ese muro nunca se cayó. ¿Por qué? Porque estaba realmente el Espíritu Santo y estaba siendo gobernado por Dios todas las cosas que Él hacía. Y entonces todas las cosas que nosotros hagamos en los caminos del Señor y que Él esté en el asunto, el Dios de los imposibles,
Él va a hacer todo posible en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro hogar, en todas las cosas. Pero siempre tiene que estar Él, Jesús de Nazaret va a estar siempre delante nuestro para mostrarnos el camino a cada uno de nosotros de lo que tenemos que hacer y por dónde debemos de andar. Pero qué bueno que es saber que el Dios de los imposibles está en tu proyecto, en mi proyecto, siempre que esos proyectos sean para el Señor, Él los va a destruir y los va a hacer a su manera. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, entonces esta noche vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, te doy las gracias en esta preciosa hora, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que los bendiga, que los guarde, que los llene de tu maravillosa presencia. Que esta palabra, Señor, pueda hacer carne en mi corazón, así como lo ha hecho cada día, Señor amado, y que pueda seguir adelante en la vida de cada uno de mis hermanos a través de tu Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.